Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Bueno, la verdad es que hay un ambiente precioso y, como digo, es un privilegio estar donde Dios está. Amén. Porque hemos entendido a lo largo del tiempo que aunque Dios puede estar en todos los lugares, no lo está. Él, por su poder y su naturaleza, puede estar en todos los lugares que Él quiera. Pero la verdad es que hay lugares que Dios no está. Amén. Y no sé qué tenemos. Creo que poco, al menos yo. Y que no merezco estar donde Dios está. Pero todos los méritos siempre serán de Él. Amén. Y Él le ha placido hacernos compañía, estar con nosotros. Amén. Yo me alegro de estar aquí. Ha pasado tiempo, no solamente en que venga a visitarles, sino viniendo para aquí. Ahora déjame, yo si no me hace coger melancolía con esta música de viniendo para aquí, veía pues a vuestros hijos pequeños y algunos me miraban y me saludaban y Falico decía, ¿te conocen? Digo, esto es imposible. Pues hace ya casi 14 o 15 años que estuvimos aquí de pastor. Yo sí que lo reconozco por la fisonomía, ¿vale? Porque tienen un sello y los hijos y los nietos se siguen pareciendo. y pasa el tiempo. Me decía el Carlos que estuviste aquí en el año 2004, 2005. Digo, sí, más o menos, ahí estuvimos. Y fue un tiempo de bendición y marcado en el corazón. Amén. Y el tiempo pasa. Ahora necesito gafas, le decía al Falico. El Falico lee en una letra que es que da asco ver la letra que lee. Es diminuta, no sé si lo hace para hacerme daño. Yo tengo súper grande, ni con la letra súper grande, pues necesito gafas y eso es porque el tiempo pasa y hace mella. Sí. Pero lo mejor es que pasa el tiempo y que uno se sigue conservando y mejorando en Dios. Amén. Y después de 6 años frenéticos, como hemos estado pastoreando, ahora llevamos unos mesecitos tranquilos, disfrutando de la quietud, disfrutando sobre todo de algo que se ha abierto delante de mí y es sencillamente este hermoso libro, la palabra de Dios. Tener tiempo para leerla, para estudiarla, para masticarla, me está haciendo el hombre más feliz del mundo. Amén. Y dicho eso, pues nada, voy a transmitir lo último que yo he recibido. Yo estoy delante de un mar insondable. Estoy en las orillas, paseándome por ellas y estoy como un niño que acaba de conseguir su primer regalo y disfrutando. Y es que a través de la palabra, a través de la escritura, estoy conociendo a la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Me he dado cuenta que todo es vano cuando se compara a la persona de nuestro Salvador. Y indagando, estudiando, leyendo las Escrituras, buscando a Dios un poquito en lo secreto, me he dado cuenta la hermosura, la grandeza que nuestro Señor tiene. Y que a veces el concepto que tenemos hacia su persona es muy pequeño, muy raquítico comparado a lo que Él es. Simplemente te voy a hablar que Jesús es más que un Salvador. Es más que alguien que acudimos de vez en cuando porque hemos pecado y lo vemos siempre envuelto en sangre, elevado en una cruz. Es más que eso. Jesús es ejemplo de vida. Jesús es alguien que se puede confiar en Él. Amén. Y yo en esta tarde voy a traeros a ese Jesús cercano. Tenemos un Dios cerca. Amén. Amén. Muchas veces cuando esta vida nos golpea, nos aflige, nos aprieta, lo primero que pensamos es qué lejos parece que esté Dios de nosotros, y la respuesta siguiente es la siguiente, siempre es la misma. ¿Sabes, Señor, por dónde estoy pasando? Yo tengo una palabra muy sencilla que habla de estas cosas. Sí que lo sabe. Y tanto que lo sabe.
Él te entiende y te atiende. Amén. Y yo en esta tarde, sin más, voy a predicaros la palabra del Señor, esperando que os haga bien en el alma y en el corazón. Amén. Recíbela con gozo. Dice así en el libro de los Hebreos, vamos a leer 4 versículos, es un poco estilo enseñanza, pero usted no se preocupe que el Espíritu nos va a guiar. Dice, por lo cual, capítulo 2 de Hebreos, verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, y dice el por qué, para poder venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Verso 18, pues en cuando él mismo padeció siendo probado, atención a esta palabra porque esto va a ser el centro del mensaje, él es poderoso para socorrer a los que son probados. Saltamos al capítulo 4, dice, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora la palabra te invita. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Le puedes dar un fuerte aplauso a ese Dios que nos invita cada día. ¡Aleluya! El autor de los Hebreos, de una forma magistral, nos presenta un aspecto de la persona maravillosa de Jesucristo, hasta entonces un poco no revelada, podríamos decir. Esta clase de enseñanza causó un impacto sobre todo sobre los gentiles de ese tiempo. ¿Por qué? Porque el concepto gentil en lo tocante a Dios difería mucho del concepto hebreo de lo que Dios era en realidad. En ese tiempo donde era el tiempo y la edad de los grandes pensadores, de los sabios, de los filósofos, el pensamiento tocante a lo que es Dios era el siguiente. Entre ellos había 2 ramas de pensamiento filosófico, que eran los que están en la Biblia, que eran los estoicos y los epicúreos. Estos hombres sabios que impartían sabiduría a los pueblos tenían esta enseñanza tocante a Dios. Decían ellos que Dios es insensible. Ellos usaban un término griego que es apatei, que significa apatía. Dios es apático porque es imposible que Dios tenga sentimientos de alegría o de dolor, porque dejaría de ser Dios. Eso era el pensamiento que ellos tenían. Decían, porque si un sentimiento te afecta, puede llegar a dominarte. Decían también estos sabios y pensadores que tenían conceptos erróneos en lo tocante a Dios, y decían ellos, Dios vive en un lugar ajeno. Ellos lo llamaban el intermundo. Dice, un lugar donde Dios no se implica en las cosas de los seres humanos. No actúa, no interactúa con ellos y es un observador de todo lo que ocurre al ser humano. Pero el impacto del Evangelio revoluciona el mundo gentil, porque el Evangelio presenta a un Dios no solamente que siente, no solamente que un Dios que percibe sentimientos, y no solamente un Dios que entiende los sentimientos del ser humano, sino que se identifica con ellos. El autor de los Hebreos, de una forma magistral, representa y presenta a Jesucristo como un sumo sacerdote que nos entiende, como un sumo sacerdote que nos representa, como un sumo sacerdote que ha vivido bajo su propia experiencia, la experiencia amarga del dolor, del sufrimiento, de la traición, del quebranto. Y señores, la palabra que hemos leído dice, por eso es poderoso para socorrer. Porque Dios, desde su trono y desde su origen divino, podía conocer el dolor, pero fue desde su humanidad que pudo experimentarlo. Y el texto que hemos leído desgrana una virtud
en lo tocante a Dios. Una de las cosas de por qué Dios se manifiesta en carne, aparte de la salvación, es experimentar de primera mano el sufrimiento del ser humano con un fin: el poder entenderte para socorrerte. Dicho esto en forma de introducción, quiero hablarte en esta tarde, y ahora si yo con floquito empiezas a tocar, porque quiero que el Señor en esta tarde te hable. A ti que parece que tengas un Dios distante, que parece que Dios no se implique lo que tú sufres, pero quiero decirte que Dios no solamente te entiende, sino que te atiende. Él es poderoso para socorrer. Poderoso para socorrer. Dice la palabra que hemos leído que Él es semejante en todo en nosotros mismos. Que Él padeció, y por ese padecimiento Él es poderoso para socorrernos. Dice la palabra en Hebreos capítulo 5 verso 8, algo terrible, algo que está marcando mi vida. Por lo que padeció, aprendió. Eso es terrible. Por lo que padeció, aprendió. Y ahora quiero que te quedes con estos conceptos mientras que vamos a ir predicando. Por lo que padeció, aprendió. Él es semejante en todo, y Él es poderoso para socorrer. Jesús está experimentando los sufrimientos del ser humano en su propia carne. Su primera experiencia es en el capítulo 4 del libro de Mateo. Es la experiencia de la prueba, de la oposición, del mismo demonio saliendo del encuentro. Dice la palabra en el capítulo 4, en el pasaje de las tentaciones, dice: y Jesús tuvo hambre. Así lo dice. Después de estar unos días ayunando, la Biblia declara que Jesús tuvo hambre. Y no es hambre de un apetito puntual, ni de algo que ha visto y que lo desea. No es esa hambre. Es la clase de hambre que turba el pensamiento. Es un hambre voraz por haber estado en tiempo prolongado sin comer y beber nada. Y el hambre que le es producido es un hambre que turba. Miren, un hambre puntual a Esaú le hizo vender la primogenitura. Porque cuando el hambre aprieta, el hombre yerra y no decide bien. Cuando hay hambre, cuando hay necesidad, uno es capaz de hacer cosas indebidas, movido por ese hambre, por ese sentimiento, porque esa situación te supera. La necesidad es, hermanos míos, la oposición más grande que uno pueda tener. Esaú, por algo puntual, el hambre es puntual, vende la primogenitura. Por algo puntual, vende algo que era eterno para él y para los suyos. Esa es la oposición que está viviendo Jesús en el desierto. Pero fíjense que aparece el tentador cuando hay la necesidad. Aparece el tentador en ese momento, y ¿qué le dice Satanás a Jesús? Primero pone en duda su identidad. Si eres hijo, noten esta frase, si eres hijo, primero lo pone en duda y después presenta una manera de hacerlo fácil. Si eres hijo, di a estas piedras. Yo no sé si esto te suena familiar cuando la necesidad azota nuestras vidas. La primera voz que se susurra es: ¿cómo te pasa eso a ti siendo tu hijo de Dios? Y la segunda pone delante de ti cosas indebidas para que desobedezcas a Dios. Pero tengo una palabra de Dios: Él es poderoso para socorrer a los que son probados. Él ha experimentado esa prueba. No simplemente para alardear, Él no alardea, Él la ha experimentado. Para que el día que tú y yo pasamos, poder aclamarle y Él nos libra. Yo voy a decir una palabra y todo lo que quiera: Él es poderoso para socorrernos. Él ha experimentado la prueba, el hambre, la necesidad, el sentir la oposición, el obstáculo, la opresión del demonio, las ofertas, y Él ha salido victorioso. Miren, dice la Escritura que Jesús también tuvo una experiencia
Y es la experiencia que le produjo por primera vez que Jesús llorara. Miren, fue tan apremiante que dice capítulo 11, verso 35 del Evangelio de Juan. Lo anuncia como si fuera un eslogan: Jesús lloró. Es una noticia. Porque hasta entonces, por las mejillas de Jesús no habían caído lágrimas. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que provoca que Jesús llore? Ustedes lo saben de sobra. Ha llegado a la casa de Marta y María y Lázaro muerto. Las hermanas de Lázaro tienen una pena terrible. Y la tristeza de esa casa se le apena al corazón de Jesús. Y Jesús, hermanos, experimenta algo que hasta ahora no ha experimentado. A Jesús se le empieza a abrir el lagrimal por primera vez. El mismo lagrimal que Él ha creado, con un fin: aliviar el dolor de los sufrimientos del alma. Porque las lágrimas es eso. Las lágrimas desahogan. Cuando hay una circunstancia adversa y vemos a alguien llorar, no evitamos el lloro, decimos: llora, que el lloro desahoga. Pues Jesús ha sido impactado por la ruina de la casa de Lázaro. Y el lagrimal está haciendo que decide sobre sus mejillas lágrimas verdaderas. Tan verdaderas, tan auténticas son, que dice la palabra, que los que están ahí presentes lo han quedado mirando y le han dicho: ¿cómo lo amaba? Son lágrimas de verdad. Está experimentando lo que es el lloro. Por eso dice la palabra que Él se compadece. Compadecerse es sufrir con. Amén. A ver, hacer tu experiencia la suya. Hacer de tu dolor su dolor. Aleluya. Por eso es poderoso para socorrer. Por eso no hay quien atienda como Él atiende. No hay quien consuele como Él consuela. Aleluya. No hay quien haga lo que Él hace. Amén. Él es capaz de quitar el lloro en la circunstancia más adversa. Recuerdo un pasaje que es precioso. Dice que Él se va a la aldea de Naín y en Naín sale una marcha fúnebre. Una mujer de luto que ha sido su marido muerto, es viuda y lleva delante de ella el féretro de su único hijo. Está desgarrada por el dolor, quebrantada. Un llanto, hermanos míos, que se oye a lo lejos. Y ahora Jesús se planta delante de aquella mujer. Y por mucho tiempo yo no entendí esta forma de administrar. Jesús no se va directamente al féretro. Jesús no resucita al niño. Jesús se planta delante de la mujer y con una autoridad suprema la mira a la cara y le dice: mujer, no llores. No es entendible, no es lógico, no es humano. Si tú quieres, Jesús, que cesen las lágrimas por las mejillas de la viuda, vete al féretro, ora por el niño, resucítalo y el efecto del milagro hará que las lágrimas cesen. Pero Jesús está dando una enseñanza que hoy me sirve a mí y a ti, que Él es capaz de hacer cesar el lloro sin que veamos el milagro. Porque algunos lo vimos el milagro, pero experimentamos el bálsamo. Algunos lo vimos que el niño resucitó, pero experimentemos el abrazo de amor que hace cesar las lágrimas. ¿Por qué? Porque Él lo ha experimentado. Sabe cómo se sufre. Sabe lo que es el dolor, la pérdida. Él es poderoso para socorrer. Tienes un Dios cercano que te entiende y que te atiende. Le puedes dar un fuerte aplauso a ese Dios grande y poderoso. La prueba, ha experimentado el dolor ajeno y ha experimentado la traición. La experiencia de Jesús con la traición, esto es lo último que yo he recibido en el capítulo 22, verso 48. ¿Saben la historia? Viene Judas en una noche terrible, en la peor noche de nuestro Salvador. Viene donde Él y le besa. Y era Jesús. El corazón, esa es una expresión. Y dice así: con un beso te entregas. Noten, porque yo me estoy volviendo loco con esta expresión. Porque he podido sentir el dolor que
Jesús sintió el peso de Judas. Con un beso me entregas, le está diciendo, no hay otra manera. Este es el daño que quieres hacerme. No podías haber inventado otra señal. El beso en aquel tiempo no se daba a cualquiera. Era una señal de amistad, de honestidad, de compañerismo verdadero. Y Jesús le vuela en el alma un beso. ¿No se encontraba otro método, Judas? Un beso. No. Mucha gente, incluso te he escuchado predicar, han dicho que si, debido al conocimiento anticipado de Jesús, de la traición próxima de Judas, la relación entre ellos era fría y distante. Todo lo contrario. Salmo 41 dice, mi mejor amigo, en quien yo tenía confianza, el que comía de mi plato, levantó contra mí el calcañar. Con un beso me entregas. ¿Ha sentido Jesús el beso frío de la traición? Por eso sabe traiciones y Él es poderoso para socorrer. ¡Aleluya! Dice la palabra, por lo que padeció, aprendió. Por lo que experimentó, gloria. Y ahora Isaías 53 dice, le otorga un título, varón de dolores. Ay, Padre. Yo me doy cuenta que los títulos se heredan. ¿Es así o no? El título se hereda. Pero Jesús no hereda este título, lo conquista. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho para conquistar? Yo te lo digo. A lo largo de la historia muchos hombres han pasado experiencias dolorosas. Job en un día enterró a 10 hijos. Job vivió enlutado toda la vida cuando le trajeron la túnica envuelta en sangre de su hijo José. Abraham pasó la dura experiencia de levantar el puñal contra su propio hijo Isaac y estuvo a punto de atravesarle el pecho. Pero ninguno sufrió como él. Él ha conquistado el título de los títulos, varón de dolores. Dice, experimentado en el quebranto, dice el contexto esto. Él es el varón de dolores, porque no hay nadie que haya experimentado el quebranto y el sufrimiento como él. Así que no vengas diciendo, Señor, no me entiendes. Claro que te entiende. Es el jefe de los sufridores. No hay quien haya sufrido como él. No hay quien haya sido quebrantado como él. Él ha sufrido traiciones de los hombres, oposiciones de los demonios, pero por encima de todo lo que más duele, Él ha sufrido el castigo de su propio padre, el desamparo. Y esto le rompe, hermanos. Porque Isaac no sintió como Abraham un día el cuchillo en el pecho de su hijo, pero Jesús en la cruz ha sentido como el Padre hunde el castigo y el cuchillo traspasando el corazón del hijo. Dice la palabra, y aunque era hijo, quiso quebrantarlo. Por eso Él ha conquistado un título. Que nadie se ponga chapas ni medallas de sufrimiento. Que nadie venga aquí dando lástima. Él es el varón de dolores. Por eso no hay quien atienda como Él. Tú a veces has visto en situaciones tan inverosímiles que hemos dicho, yo ya no voy más, yo no canto más, y ha venido su bálsamo. Ha venido su espíritu consolarte, te ha visitado. Oh, y enlutado ha podido cantar alabanzas, porque Él es grande y poderoso para socorrer. Sabe socorrerte. Es un sacerdote que se compadece. Es poderoso para socorrer. ¿Quieres ver cómo Jesús socorre? Como dejó en la tierra muestras de que es experto, que en medio de las pruebas donde nos hundimos, Él nos alcanza la mano y nos saca del lodo más cenagoso. Y no te saca para
tráete una reprensión y para señalarte con el dedo te saca y te mete en una silla de príncipes y pone un cántico nuevo de tu boca, queriendo decir, la experiencia amarga te va a servir para ser mejor que antes. Ese es el Jesús que nosotros tenemos. Para socorrer. Dice el verso que hemos leído, capítulo 4, el verso 17, 16. Dice que Él da socorro oportuno. El original es ayuda al instante. El socorro de la gracia nunca llega tarde. Ay, vale, me encanta esto, ¿vale? Voy a repetirlo porque me gusta. El socorro de la gracia nunca llega tarde. Y hay un pasaje que lo ilustra de una forma terrible. El capítulo 22, verso 61 del Evangelio de Lucas. Otra vez Jesús en un mal día. Pero dice la palabra, y vuelto el Señor, mira a Pedro. Y estos días estudiando este pasaje me he vuelto loco. Porque no es un día cualquiera en la vida de Jesús. No es un día que acaba de hacer un milagro, de multiplicar los panes y los peces, de resucitar a un muerto. No es el día que viene de la casa de Jairo. No es el día que él sale del lago de Genesaret y ha predicado a una multitud como nadie. Es su peor noche. Es el día de su juicio injusto. El ambiente de ese lugar es terrible, hostil, diabólico. Algún golpe que otro le han soltado, le han escupido, dice la palabra. Han arrancado sus barbas, insulto por doquier, gritos y una sentencia injusta, el reo de muerte. Pero señores, de repente, como cada día, en la hora señalada, antes que el alba salga por el horizonte, antes que los primeros rayos del sol se vislumbren y alcancen las miradas de los hombres, el gallo canta. Y cuando canta el gallo, Jesús reacciona. Ahí está, capítulo 22, verso 71. Ahí reacciona. El canto del gallo hace reaccionar a Jesús. Y Jesús suspende el tiempo. Sí, suspende el tiempo. Como lo hizo en la antigüedad, deteniendo el sol en Gabaón. Como lo hizo en el palacio del rey Ezequías, donde hizo retroceder la sombra 10 grados. Ha parado el tiempo. Como el padre que ha perdido un hijo en la multitud, ha suspendido el juicio, no sé cómo lo ha hecho. Ha vuelto las espaldas a quien los injuria, a quien le están pegando, a quien le están diciendo cosas, y se ha vuelto y está buscando a su hijo. Y se lo ha quedado mirando. Y dice la palabra, hasta hace poco esto yo no lo sabía, y erróneamente lo había predicado muchas veces. Se cruzan las miradas y yo siempre había pensado que Pedro reaccionó al canto del gallo. El canto del gallo fue lo que le hizo recordar, pero léalo, capítulo 22, verso 61. Dice, cuando Jesús mira a Pedro, Pedro recordó la palabra. No fue el gallo, fue la mirada. Fue la mirada penetrante de Jesús. Y en ese cruce de miradas ocurrió algo. Él es poderoso para socorrer. Aún en su peor día, aún el día de tu juicio, Él es poderoso para socorrer. Estaban teniendo un cara a cara con Pedro mirándolo y Pedro viniéndose abajo. El cruce de miradas, hay una conversación en silencio que se entiende. La mirada de Pedro es la mirada del miserable que ha vuelto a fallar al maestro. Es la mirada de la debilidad, la mirada de aquel que no merece nada. Pero la mirada de Jesús es la mirada de un padre que tiene ternura y cariño, de un padre que lo sostiene con la mirada, y con la mirada le está diciendo tranquilo, que está todo bajo control, que no pasa nada, tranquilo. ¡Gloria a Dios! Y ese cruce de miradas ha producido un efecto. ¿Y qué efecto? ¡Ay! No responde al gallo, responde a la mirada. Y el efecto de la mirada es tan penetrante que dice, y Pedro lloró amargamente. Atención a esta traducción. La amargura de Pedro es así, de forma literal, fue traspasada por una espada. Y muchos pensarán, recibió un reproche. No, al contrario. Lo que más le duele a Pedro
la mirada de Jesús es de amor. Y lo que más te duele, Sí, Señor. que aquel que acabas de traicionar te siga Señor. amando. Eso es lo que le duele. Hay una alabanza, aún no he aprendido a cantar. Hay una alabanza que dice la estrofa así: si le miras, podrás ver que él ha muerto sonriendo. Y aunque le duelen las llagas de su cuerpo, él te ama. Él te ama. Él te ama. Él es poderoso para socorrer. En el peor de sus días. ¿Recuerdan aquel malhechor? El ladrón de la cruz, que ha vuelto su mirada y no sé qué ha visto. No ve la corona, no ve que es una pura llaga. En su mirar, lo que han dejado sano de Jesús ha sido suficiente para que el hombre, ladrón experto, diga: tú eres rey. Y como rey, acuérdate de mí. Pero atención a la expresión: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón entiende que no es momento de ser atendido, pues Jesús está muriendo. Cuando vengas, en otro momento, cuando no estés impedido por los clavos, cuando no estés impedido, estás a punto de exhalar, de morir, estás a punto de que tu vida sea quitada de en medio. Pero cuando vengas, pero dice la palabra que Él socorre en el momento oportuno. Sí, Señor. En el instante necesario, que la gracia nunca llega tarde. Dice: ¿cómo que cuando venga? ¡Hoy! ¡Ay, Padre! ¡Hoy estarás conmigo! ¡Hoy estarás conmigo! Y cuando yo reflexionaba este mensaje y disfrutaba de ese Dios cercano, que me entiende, que me atiende, que sabe consolarme, decía: si en tu peor día pudiste socorrer de esta manera, ¿qué no será ahora que estás sentado en un trono? ¿Qué no será ahora que no estás clavado de pies y manos? ¿Qué no será ahora que tienes plena autoridad? ¿Me dejan un poquito más? ¿Están todos bien? ¿Me dejan terminar de esta manera? Él es poderoso para socorrer. Él es poderoso para socorrer. Tienes un Dios que te entiende. Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a tocar el Dios, vamos a tocar. Puedes adorar un minuto, yo voy a continuar 5 minutos más que me quedan. Pero quiero que examines esto. Tienes un Dios cercano. Dios que te entiende. Oh, gloria a ti para siempre. Bendigo tu persona. Oh, gloria. Oh, gloria. Espíritu Santo, bendigo tu gracia. Oh, Dios. Bendito seas. Oh, gloria a ti para siempre. Poderoso para socorrer. Si en esta noche cruzaras tu mirada con la suya, si te sientes miserable, indigno, si sientes que has fracasado, cruza la mirada con la suya. En Él no es reproche, es una mirada penetrante de amor que te dice: todo está bajo control. Yo contaba con ese mal día, ese mal momento, esa mala circunstancia. Soy poderoso para socorrerte. Oh, gloria a ti para siempre. Alabo tu persona, un poquito más, por favor. Adoro tu persona, Señor. Un poco más.
Jesús es más que un Salvador. Cierra tus ojos, por favor. Es más que un Salvador. No digas más. No me entiendes, Señor. No sabes por dónde estoy pasando. Se borren esas palabras de tu fraseología. Él ha sufrido más que nadie. Él sabe de consuelo. Ay, sabe lo que es el bálsamo. Digo la gracia para que se impregne este peso de gloria que hay en este lugar. Respires también ese ambiente de Calvario, ese ambiente donde Él ha experimentado en quebrantos y dio su mejor aroma. Oh Espíritu de Dios, bendigo la gracia de tu Santo Ser. Oh Dios, bendito seas. Un poco más, por favor. Cierra tus ojos. Oh Dios de la vida, bendito seas. Oh Dios, bendigo la grandeza de tu persona. Espíritu Santo. Deja que este ambiente te siga impregnando, por favor. Bendito seas, Padre. Conocer a Jesús es tener la vida eterna. Interésate por su persona. Oh, gloria a ti para siempre. Digno de alabar. Bendito sea, Padre. Oh, Dios de la vida. Bendito soy. Bendigo tu gracia. Santo Espíritu. Glorioso. Bendigo tu persona. Un poco más, por favor. Espíritu Santo, déjate consolar, déjate abrazar. Bendigo la gracia de tu persona. Te adoramos. Acepta la invitación. Entrar pues confiadamente al trono de la gracia. Entra en confianza. ¿Saben? En el trono tenemos un representante, un Dios humano, que ha cambiado la decoración. La decoración del trono ya no es la misma. Antes de que Jesús ascendiera a los cielos, el trono era de justicia, inaccesible al hombre. Pero desde que Él se ha sentado, dice: entrad confiadamente. Él ha cambiado y ha decorado el trono de justicia en un trono de gracia, para que las personas miserables como yo puedan pedirle socorro. No te quedes en las puertas de los atrios, ni te busques intermediarios cuando puedes entrar delante del salón del trono. Puedes adorarle, por favor. Yo sé que esta iglesia sabe adorarle. Entra en esta noche.